Y estamos arrancando una vez más Alza tu Voz Latinoamérica, una vez más comenzamos con Latinocracia Noticias, otra semana juntos, transitando ya desde septiembre, de lunes a viernes por Canal 2 TV o de Supercanal a las 18 y a las 24. No te olvides, tenerlo claro, que te suene exactamente así de sencillo al oído para compartirlo con tantos y tantos mendocinos que sí o sí nos dan a conocer, que miran el programa con piropos de toda clase, con comentarios, con pedidos que nos sustancian en la calle. En la misma calle donde nos encontramos con gente de kioscos que tienen una onda bárbara, y que nos permite darte a conocer, por ejemplo, la tapa de Diario 1 de hoy con, bueno, el tema principal que es Trigo hizo historia, la Unión Cívica Radical ganó en Santa Rosa por primera vez desde 1983 y en la fotografía principal se ve, por supuesto, la flamante intendenta electa, a quien le levanta el brazo el gobernador Alfredo Cornejo. La candidata de Cambia Mendoza derrotó a Flor de Estefanis del PJ y es la primera intendenta electa por voto popular en la historia de Mendoza, claro. El Departamento del Este eligió con boleta electrónica nuevo jefe comunal tras la renuncia del peronista Sergio Salgado, 61,71% frente al 38,29%. Por otra parte, otras noticias, el Lago Mayore tendrá un CDR en la maternidad para que nadie salga sin su DNI. Caso Montañita, a casi un año del crimen, no descartan sumar 2 nuevos implicados respecto de lo que ocurrió en Ecuador. En el suplemento Ovación, el tema deportivo, el jujeño Gonzalo Nájar ganó la primera etapa en el Manzano Histórico. Por otra parte, el Morro se fue del Tomba, estamos hablando del uruguayo que jugará a préstamo en Talleres. Y por último, debutó el Vichy, marcó un gol en el empate entre Junín y Tupungato, y lo vemos allí en la fotografía en torno al logo de Diario 1 que compartimos con vos siempre cuando estamos arrancando Latinocracia Noticias, con muchísimo por compartir, todo o casi todo lo que pasa en la provincia y en el país aquí. Para nosotros siempre será Latinocracia. Y Macri le condonó a Macri una deuda de más de 70.000 millones de pesos. Sí, escuchaste bien. El primer apellido se parece al segundo. Estamos hablando del presidente de la Nación, Mauricio Macri, y de Franco Macri, su papá. Y el tema, claro, está en boca de todos. Hay una gran polémica. Finalmente, hasta el propio oficialismo tuvo que dar algún que otro paso hacia atrás y convocar a una discusión en el Congreso de la Nación. Porque claro, esto pone en duda la seguridad jurídica, pone en duda la seriedad del sistema democrático de la Argentina, ya que no puede ser que cualquier argentino, sea el que fuere, sea la que fuere, llegue a una responsabilidad tan alta como la presidencia de la Nación y en este caso favorezca negocios familiares, ¿no? Eso nos parece que hace mucho tiempo que lo habíamos hablado, que hace mucho tiempo que dijimos que no tenía que ser así. Ojalá se revea. Ahí estamos, ya, y seguimos, y estamos en Latinocracia Noticias, aquí en la primera cuadra de Peatonal, y vamos a caminar para allá, nos vamos a aprovechar de este momentito nublado. Exactamente. Que nos permite sí o sí una luz especial. Todo eso que uno va aprendiendo con Javier Correa, que también nos hace señas y dice, no, vayan por acá, métanse por allá. ¿Cómo estás, Adrián? Bien, che. Qué gusto tenerte. ¿Vos cómo andás, Marcelo? Sabés que como yo sé ya de qué vas a hablar, me muero por contarle al televidente, pero es tu columna y es tan acertado lo que vas a plantear. Contanos cuál es la preocupación tuya en estos últimos días, que se me ocurre tiene que ver con lo que está pasando en la Argentina en este último año y pico, ¿no? Sí, y vos sabés, Marcelo, que para los que están en casa, contar un poco qué es lo que muchas veces charlamos y que tiene que ver, desde el cooperativismo nosotros siempre planteamos no solamente lo que tiene que ver con las acciones cooperativas, sino también nuestras preocupaciones. Básicamente una de las cosas que sostiene el cooperativismo es la solidaridad. Y en ese sentido tiene un valor tan importante la palabra solidaridad que justamente lo que vamos a hablar es de algunas palabras. En este caso, cómo vamos naturalizando algunas palabras. Cómo parece que
perder en alguna medida derechos conquistados de algunos compatriotas se van naturalizando y que son dolorosas, ¿no? Vos fíjate que el tema de la desocupación, que... No, pero espérate. La temperatura del aire acondicionado tiene que estar en 24 grados. Tiene que estar en 24 grados. Y ojo con andar en patas en la calle o en la casa, mejor dicho en la casa, si estamos en invierno, ¿no? Hay que ponerse media, según el presidente Mauricio Macri. Y lo que estás diciendo vos es un poco lo que tiene que ver, digamos, cómo van guiando, no solamente, cómo tienen que ser nuestros derechos para el Estado. Y en alguna medida lo que también estamos un poco planteando con gran preocupación es la vulnerabilidad frente a los derechos. Por eso digo que cómo se van naturalizando algunas cosas que nos duelen. Fíjate que, viste que a veces hablamos de datos duros, ¿no? El 2016, para quien nos ve en casa, fue el año más inflacionario de los últimos 25 años. Claro. Fíjate qué cosa tremenda, ¿no? Pero eso no necesariamente trepa a los portales más importantes y menos a la tapa de algunos diarios que, por ejemplo, cuando se daba el hecho por demás cuestionable de esta condonación que Macri le hace a Macri, volvían a hablar de Cristina, ¿no? Claro. Y meta y ponga con Cristina. No, y aparte no solamente eso, sino que también siempre, digamos, buscando un chivo expiatorio, ¿no? Nosotros lo vemos con preocupación porque tenemos que decirle a este presidente, tenemos que decirle a este gobierno que nosotros queremos que le vaya bien, pero también con políticas activas que en principio protejan al que menos tiene, ¿no? Porque en realidad lo que estamos viendo es que esta vulnerabilidad, esta cosa de parece como normal que nos aumenten los precios de la luz, que nos aumenten los precios de los combustibles, de las prepagas, de los teléfonos. Nada más que hoy aumentaron, que ya está puesto el nuevo aumento del gas, que es del 50%, Marcelo. Y digo, esto también tiene que ver un poco con la protección de algunas cosas que tienen tanto que ver con el cooperativismo, con las empresas pequeñas, con las pymes. Lo solidario, ¿no? Con lo solidario, porque también hablamos, naturalizamos palabras como, si los números no te cierran, si sos cooperativo, sos empresa pequeña, reconvertite. ¿Cómo es esto reconvertite? Claro, ¿no? Incluso una empresa del grupo Clarín que ahora se apresta a mantener muy bien echadas 380 familias, estamos hablando de AGR, y se plantea la posibilidad que vuelvan a incorporar a esa gente, pero claro, con una legislación laboral ad hoc que genera sí o sí un sueldo mucho menor para los dependientes. Y vos ¿no? sabés que acabas de nombrar vos un tema que es AGR y es verdaderamente curioso cómo va creciendo de una manera asombrosa este 2017, que viene a ser, entre lo que fue el último semestre del 2016-2017, uno de los años más importantes en cantidad, lamentablemente, ¿no? En empresas tomadas por sus trabajadores, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos que se reconvierte una empresa, se transforma una empresa para después en alguna medida ser cooperativa, porque es un gusto, y no es un gusto, en realidad se hace forzado porque el privado se retira, ¿no? Y es ahí donde el Estado tiene que estar presente. Y vos sabés que esto en realidad lo que quería un poco también abordar este tema y empezarlo a charlar para también los próximos micros, que de alguna manera lo que, digamos, que viste como dice la frase, ¿no? Que el árbol no nos tape el bosque, en este caso que no nos tape la información, porque lo que tenemos que empezar a hablar con dureza y con datos fríos también es cómo se empieza a trasladar a grupos económicos muy pequeños, ¿no? Esta formación de tanta riqueza va a pocas manos, ¿no? Y también empezar a hablar de un país que se endeuda, y un país que se endeuda dejando detrás personas, familias, y uno ¿no? También no puede evitar preguntarse, a la luz de los hechos, y que ya ha pasado un mes, un año y varios meses de la asunción del presidente Mauricio Macri, hasta dónde el poder está depositado en las corporaciones y cuánto queda en Casa Rosada que esté justamente amparándonos y desde el Estado brindando ese servicio básico que tiene que brindar un gobierno, ¿no? Que es gestionar la cosa pública con la mirada, pensando también en aquellos que menos tienen, que más necesitan y que ahora seguramente la están empezando a pasar ya mal. Hemos escuchado algunos casos de desnutrición, ya vamos a abordar la temática. En algunas provincias de la Argentina ya se empieza a hablar de desnutrición nuevamente, Adrián. No, por eso digo que también nosotros desde nuestro sector cooperativo, solidario, nos preocupa y nos alarma que verdaderamente, yo te comencé con una palabra que la cortamos un poquito, que es desocupación, ¿no?
compatriotas nuestros día a día nos enteramos que hay una fábrica nueva que cierra, que hay productos que verdaderamente, como por ejemplo el producto textil, ¿no? Que abarca una parte tan fundamental de la Argentina. Nosotros hemos sido pioneros en este tipo de herramientas de trabajo como la parte textil, donde incluyen también a cooperativas, y que nosotros lo que decimos es, ¿por qué no cuidar lo privado también, pero cuidar lo público? Claro, ¿no? claro, quizá en primer lugar, ¿no? Claro, ¿no? Quizá en primer lugar. Gracias, Adrián, por acompañarnos y nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes con algún Dale, invitado. Dale, cómo no. ¿Cómo hacemos? Así es, claro, estamos arrancando. Estamos casi en el comienzo. Siempre estamos empezando y nos pregunta Sebastián Enríquez cómo hacemos. Claro, porque Sebastián nos ha acompañado en otros formatos de Latinocracia, pero ahora tiene la gentileza de venir aquí a Latinocracia Noticias, donde sí o sí la coyuntura se ve, se trata. Y entonces comenzamos el abordaje. ¿Cómo te va, Sebastián? ¿Cómo está, Marcelo? estás? Vamos a caminar un poquitito y que nos cuentes, bueno, cómo está el tema de la paritaria docente, tomando en cuenta, por un lado, que el gobierno nacional desembarcó con sus máximas autoridades. Estuvo Esteban Bullrich, entiendo hace días nada más, en el Hotel Intercontinental, pero parece que tienen deseo sí o sí de tirar por la borda con esa paritaria de orden nacional que los docentes supieron aquilatar ya hace muchos años, ¿no? Sí, tenemos una serie de definiciones políticas en varios niveles, ¿no? A nivel nacional, la decisión del gobierno de Cambiemos de cerrar la paritaria docente para que cada provincia negocie por aislado, pero sobre un piso que sí está unificado, en realidad sobre un techo que sí está unificado a nivel nacional, que es imponer en lo posible en todo el país un aumento que no supere el 18%, ¿no? La pauta presupuestaria de gasto fiscal que se fijó a nivel nacional y también a nivel provincial. Esto desde noviembre, octubre del año pasado, que se viene anunciando que no se va a dar aumento mayor que eso. Claro. Entonces, para facilitar eso, lo que ha decidido el gobierno Cambiemos es dejar que cada provincia negocie por aislado bajo esa pauta, por un lado. Bueno, por el otro lado ya se viene confirmando en la provincia, ¿verdad? Recordemos que ya se cerró con ATE Salud en diciembre ese 17% en 2 cuotas, que se viene cerrando con municipios, que ahora AMPRO también acepta lo mismo. Entonces estamos viendo una suerte de crónica de una muerte anunciada en la cual vamos a tener en no más de probablemente 2 semanas al gobierno provincial sentándose en la paritaria planteándonos, bueno, o es este 17%, supongamos en 2 tramos con algunos beneficios no salariales, por acuerdo, o bueno, rechácenlo, se lo voy a imponer por decreto, sin ningún otro beneficio. Y hay experiencias al respecto, porque recordemos que el año pasado se arregló, con las comillas del caso, por decreto, lo que nos pareció en su momento, y lo dijimos, un demérito de la política, porque en definitiva ahora, por ejemplo, ¿peligra el comienzo de clases? Sí, peligra primero que todo porque por lo menos ya ha habido una definición de CETERA, ¿no? Del plenario de secretarios generales, de que si no hay paritaria nacional va a haber un no inicio en principio de 24 horas el 6 de marzo en todo el país. Luego hay una marcha el 7 de marzo junto con la CGT y otras centrales sindicales en defensa del empleo y la educación, y es importante mencionar que el miércoles 8 es el paro internacional de mujeres, al cual también tenemos que adherir. Entonces ahí hay 3 días que pueden ser de conflictividad asegurados, pero me parece que lo importante que nosotros tenemos que entender, y que esto está instalado sobre todo en la base de trabajadores de la educación en Mendoza, es que no va a alcanzar con eso para hacer retroceder la decisión política del gobierno de Cambiemos, ni a nivel nacional ni a nivel provincial. Entonces la gran discusión es, si sabemos a qué vamos, porque ahora el gobierno provincial ofreció un 15%, ¿verdad?, a la paritaria docente, pero todos sabemos que va a llegar al 17%. Ya sabemos lo que va a pasar. Y que ya se va a detener ahí, lamentablemente. Y se ¿no? va a frenar ahí. En un contexto de alta inflación, bueno, se habla de más del 40%, y además, no nos olvidemos, no te olvides, que bueno, todos los tarifazos, y como ha arrancado el año, con tan malas noticias para todos los argentinos, eso sí o sí va a generar más inflación, ¿no? Sí, es interesante ver en las mismas tapas de los diarios cómo tenés, por un lado, el anuncio de un aumento enorme de cualquier servicio, supongamos el impuesto automotor, la luz, y al lado el gobierno que te dice no va a haber más de 17% de aumento. Entonces el salario va a quedar ferozmente atrasado, va a ser un salario cada vez más de supervivencia, el salario de los trabajadores de la educación. Y bueno, entonces ahí donde vamos a tener ahora, hoy está volviendo secundaria a las escuelas, el viernes empiezan a volver las compañeras de primaria, tenemos poquito tiempo para discutir cómo pateamos el tablero, o sea, cómo hacemos para que el gobierno nos tome en serio a los trabajadores de la educación, y permitime que diga esto, cómo salimos de la defensiva, porque estamos en una situación en la cual estamos contestando lo que todo el tiempo están diciendo de nosotros, de los trabajadores de la educación,
cuando deberíamos estar saliendo nosotros a poner al gobierno a la defensiva para que explique las consecuencias y los resultados de la política educativa. ¿Cómo va a haber buena calidad educativa sobre la base del ataque constante a los trabajadores de la educación, ataques morales, ataques éticos, cuestionamientos de todo tipo y además el ataque salarial de las condiciones de trabajo? Se hace imperioso que nosotros pensemos cómo pateamos el tablero en esta paritaria, porque si no vamos a un escenario ya fijado. Claro, claro. Y además, en línea con lo que decís, pensaba que por ahí cómo abordar otras problemáticas cuando la del propio salario sí o sí pasa a primerísimo plano, ¿no? Y después, bueno, que queda discutir, aunque se ha tendido una mesa con más tiempo, que parece más una puesta en escena que un espacio para la discusión salarial, donde por supuesto van las autoridades provinciales del SUTE, ¿no? Sí, se han hecho varias reuniones previas simplemente para llegar al resultado que ya sabemos que se va a llegar. La función política de eso es decir, nos hemos juntado con tiempo a discutir para tratar de garantizar el inicio de clases. Pero insisto, es una pantomima porque tranquilamente se podrían haber sentado en enero y decir, chicos, es el 17%, no nos vamos a mover de eso, y de hecho lo siguen diciendo en los medios. A mí me parece importante resaltar esto. Mientras que en la paritaria nos van planteando cosas de a poquito, públicamente salen a decir por todos los medios cuál va a ser el resultado final. Entonces, la negociación no es negociación. Claro. ¿Y hay forma de revertir esto? ¿De qué modo? ¿Con la gente en la calle? Claro, obviamente. Necesitamos, como decía, patear el tablero. Y esto es un no inicio probablemente indeterminado, algo que le muestra al gobierno de Cambiemos y a la sociedad que nosotros estamos diametralmente opuestos a esta política educativa, pero que nos ponga en la calle a plantear otra opción, digamos, cómo queremos que tiene que funcionar el sistema educativo. Si nosotros no salimos unidos, miles, a plantear una alternativa a lo que está pasando en términos educativos, bueno, vamos a estar todo el tiempo contestando como si tuviéramos la culpa nosotros de lo que está ocurriendo en el sistema. Bien. Sebastián, gracias por acompañarnos y mantenernos por favor informados respecto de esta lucha que es clave y que en buena medida también tiene que ver con lo que finalmente se arregle con otros sectores en todo el país, cuando por otra parte parece que, aunque chirrien sus goznes, alguien está poniendo un poquitito de aceite en la estructura de la CGT, que parece que finalmente va a decidir salir a la calle, ¿no? Veremos. Bien. Venga. ¿Turista? Sí, ¿Y de dónde viene? de Santa Fe, de Rufino. De Santa Rufino, Fe, de bien. la punta de la botita de ¿Y Rufino. cuánto hace que llegaron? Llegamos ayer, pero Bien. ya pasamos la semana pasada, Ajá. pasamos a Chile, Ajá. nos hospedamos en el Hotel Crillón. ¿Cuál es su nombre? Hermoso. Elina. Elina, bien. Elina. Bien, ¿y la están pasando bien en Mendoza? Muy ¿Los hemos bien. recibido bien? Hermoso, estamos Eso es lo más maravillados con la importante. atención de la gente, Bien. de los mendocinos. ¿Y tienen ganas también de ir a alta montaña? A las 2 de la tarde tenemos una excursión, el camino del vino, Ajá, puede bien, ser. claro, Así sí, que sí, en sí. punto vamos a estar en el Crillón, esperando que nos bien, vayan a buscar muy para bien. degustar vino. ¿Y ya habían probado los vinos mendocinos en Santa Fe o todavía no? No mucho, esta va a ser la experiencia, La experiencia primera experiencia, piloto. claro, directa, de la Bien, bodega. bien, Sí. bueno, bárbaro. Sí, sí. ¿Y la acompañan acá? Mi prima Ajá. y mi pareja, Bien, muy bien. Elena bárbaro. y días. Carlos. Elena y Carlos. Bueno, Buenos bienvenidos. días, Bienvenidos. Elena es mi nombre, Elena. vengo de San Justo, de la Ajá. provincia de Santa Fe. Ajá, bien. Mendoza me ha encantado, Ajá. sinceramente hemos tenido una muy buena recepción, la gente muy educada, muy agradable con nosotros, Ajá. en los comercios. Nos sentimos realmente como en nuestra Bien, propia bien, provincia. Bueno, bárbaro. Eso que- es lo que sería Sí. bueno que contente todos los turistas en todos los lugares del mundo, ¿no es cierto? Bueno, que digan eso. Es nuestra experiencia. Nos hemos sentido como en nuestra propia provincia, muy Bien, agradables, muy bien, atentos, bien, muy bien. solidarios, Ajá. te informan correctamente. Bárbaro. Feliz de estar en Y Mendoza. hasta por ahí se encuentran con un programa de televisión en la peatonal. Exacto, Bueno, por eso pregunté. Así, por encima eso hacemos pregunté. cámara. Claro. Y No. vos querías decir algo más, Elena. Sí, que se nota cuando pasamos a Chile Claro. y volvimos a la Argentina, yo dije, ay, ¿cómo se nota Argentina? Que volvimos, Los claro, olores, claro, anoche mirá, caminábamos mirá, por acá, ajá. por la peatonal, Claro. y le decía a Carlos, yo sentí el aroma y el olor que es Claro, argentino, claro, de los claro, sabores claro. nuestros, Bien, típicos. bien, mirá, Eso qué es bueno.
Qué lindo, qué estamos lindo. Estamos en de vuelta en Argentina. nuestro país. Es lindo pasear, Bien, salir bien, del país, bien. pero es más lindo regresar a nuestra Argentina querida. Carlos seguramente es partícipe casi pasivo en el auto, escuchando cómo estas dos mujeres hablan sí o sí. Sí. Y él le tiene un poco de santo. tirria a la televisión. ¿O no? ¿Ves? Que yo sabía todo Exacto. eso. Pero que venga, que venga. Es que venga. nosotras somos mujeres. Que venga, que Bueno, venga. Para un gustazo y ojalá lo sigamos recibiendo bien. ¿eh? Bueno, gracias. Que la Suerte pase con muy el bien en programa. Mendoza. También para ustedes Dale, que tengan un muy buen día, una Y feliz saludo. jornada de trabajo en este día hermoso mendocino. Mirá Y vos. saludo a todos los mendocinos que son muy agradables. Bueno, y llévense Muy vino. serviciales. Llévense vino. Lo vamos a Sí, tomar. por eso Toman y vamos a después se hacer el llevan. camino. Un Muy gusto, que estén amable. muy bien. Un placer. Un gustazo. Suerte. ¿eh? Un beso Y para ojalá todo nosotros Mendoza. nos encontremos con ellos cuando vayamos a Santa Fe. siempre será latino.